Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3. Estamos conformados por Carolina Jaimes Ortiz, Esteban Orlando Pérez y quien les habla Juan Fernando Millán Quintero. Este seminario les vamos a presentar la práctica 8, que es separación de los componentes de un analgésico comercial mediante extracción líquido-líquido. Los objetivos de esta práctica son: primero, llevar a cabo la separación de los componentes orgánicos aspirina, acetaminofén y cafeína de un analgésico comercial, que es el Cebedol, empleando técnicas de extracción líquido-líquido. Afianzar y aplicar los conceptos básicos aprendidos en prácticas anteriores, extracción líquido-líquido y cromatografía de placa delgada para la separación de los componentes de una mezcla. Emplear la técnica de la extracción líquido-líquido para separar los componentes orgánicos en un medicamento comercial. Identificar los componentes orgánicos presentes en un medicamento por la comparación de los valores de RF con los presentados en la literatura y de acuerdo a su polaridad. Establecer las reacciones ácido-base que ocurren en el proceso de extracción líquido-líquido. Introducción. Extracción líquido-líquido. Es un proceso que es empleado para la separación de mezclas líquidas. Esta se hace para el aprovechamiento de diferencia de solubilidad entre líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles. Esta se hace por medio de la técnica de decantación. Esta permite la separación de dos fases líquidas que a su vez tendrán diferentes densidades. El líquido más denso es el que suele quedar en la parte superior y el líquido menos denso quedará en la parte inferior. Esto es lo que sucede generalmente, a excepciones de otras mezclas. La extracción ácido-base es un procedimiento que es utilizado en la extracción líquido-líquido secuencial. Esto se hará para purificar los ácidos y las bases que son mezcladas basándose en sus propiedades químicas. La reacción ácido-base es una reacción química que ocurre entre un ácido, que es una especie con tendencia a donar protones, y una base, que es una especie que tiende a aceptar protones, produciendo una sal más agua. La sal es cualquier compuesto iónico cuyo catión proviene de una base en disolución acuosa, formando un OH-, y cuyo anión provenga de un ácido, la cual es una sustancia en una disolución acuosa que forma H+. En esta reacción ácido-base también tenemos una sustancia anfótera, la cual es el agua. El agua actúa como ácido y como una base. Al hacer ese análisis, se considera que hay varias formas de reacción. Al mezclar un ácido fuerte y una base fuerte, esto sucede cuando la especie queda en disolución y será en mayor cantidad respecto a la otra. Como segundo ítem, al mezclar un ácido débil y una base fuerte, la disolución será básica, ya que será la base quien permanezca en la reacción. Y tercero, si se mezcla un ácido débil con una base débil, si esto sucede, la acidez de una disolución dependerá de una constante de acidez del ácido débil y de las concentraciones tanto de la base como del ácido. Parte experimental número 1. Macerar la pastilla de Cebedol. Al estar totalmente macerada, se le agrega 20 mililitros
de éter etílico, un solvente orgánico, tratando de extraer lo orgánico que tiene la pastilla de Sebedol, cafeína, aspirina y acetaminofén. Este pasa por un proceso de filtración, que es la separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material llamado filtro. Esta técnica consiste en verter la mezcla sólido-líquido que vamos a tratar sobre un filtro que permite el paso del líquido y a su vez retendrá las partículas sólidas. En el papel quedan los excipientes, o sea, las partículas sólidas, y el líquido será la fase orgánica. En la fase líquida tendrá cafeína, acetaminofén y aspirina. Este pasará por una serie de reacciones ácido-fase, puesto que se irá extrayendo cada componente. A la fase orgánica se le agrega 10 mililitros de ácido de potasio, donde pasará por un proceso de decantación. Este procedimiento de decantación sirve para la separación de dos compuestos líquidos de diferentes densidades que pueden disolverse uno del otro. Esta queda siendo una mezcla heterogénea. Posteriormente se hace una agitación hasta obtener la separación de una fase orgánica a una fase acuosa. Como el fosfato ácido de potasio es una sal que a su vez es solubilizada en agua, este fosfato de ácido de potasio reacciona con uno de los tres componentes orgánicos por medio de una reacción ácido-base. Tendremos una fase orgánica que quedará aspirina, acetaminofén y éter, y en la fase acuosa, que fue la que reaccionó con el fosfato ácido de potasio, quedará aspirina, puesto que el fosfato ácido de potasio es una base débil, mientras que la aspirina es un ácido débil. Como segunda parte, obtendremos una fase acuosa. En la fase acuosa que acabé de mencionar anteriormente, teníamos la aspirina, el agua y las sales. A este es agregado 10 mililitros de ácido clorhídrico. Al agregarse el ácido clorhídrico se forma un precipitado que será pasado por un proceso de filtración. El precipitado quedará en el embudo y la fase líquida tendrá agua y ácido clorhídrico, lo que hace que el ácido clorhídrico pueda regenerar el ácido acetil salicílico, es decir, destruye la sal. En el precipitado obtenemos ácido salicílico. El agua en la fase acuosa, entre otras, quedará fosfato ácido que no reaccionó y el ácido clorhídrico que tampoco ha reaccionado. Al tomar el papel de filtro se observa que queda aspirina, no totalmente pura, pero queda en gran proporción. Y en la fase orgánica, ya habiendo retirado la aspirina, tendremos en la fase orgánica nos quedará acetaminofén, cafeína y el solvente orgánico que es el éter etílico. A este se le agrega 10 mililitros de hidróxido de potasio
Este reaccionará con el acetaminofén, quedando en la fase acuosa. Además tendremos aguas y sales. En la fase a esta líquido se le agrega 10 mililitros de ácido clorhídrico. Este pasa por un proceso de filtración y obtenemos la separación del acetaminofén. En la fase orgánica nos queda cafeína, éter y trazas de agua. A este se le agrega sulfato de sodio anhidro, que este es utilizado para secar las trazas de agua. Para obtener el final de la fase orgánica y la cafeína pura, se pasa por un proceso de evaporación que hace que nos quede totalmente la cafeína dura en el papel y lo podamos pesar. Al hacer el retiro por medio de al hacer el retiro por medio de la evaporación usando el rota evaporador. Resultados. La masa de tableta de Sebedol pesa 1,0053 gramos. El volumen empleado de disolvente fueron 10 mililitros. La masa de compuesto 1 fue de 45,7 miligramos y fue extraído con fosfato dipotásico. Masa de compuesto 2, 5,2 miligramos, extraído con hidróxido de potasio. Masa de compuesto 3, 2,3 miligramos, extraído con éter etílico. Todo esto asumiendo que la tableta de Sebedol contiene 250 miligramos de aspirina, 250 miligramos de acetaminofén y 65 miligramos de cafeína. Se observa las reacciones químicas balanceadas entre los principios activos del Sebedol con la base respectiva y la posterior adición de ácido clorhídrico a 6 moles. Teniendo en cuenta que en el método ácido-base no es posible separar ácidos o bases químicamente similares, la aspirina, que es un ácido fuerte, reacciona con fosfato dipotásico, ácido débil, para separarse en la fase acuosa de la fase orgánica. Luego reacciona el acetaminofén, que es una base débil, con hidróxido de potasio, que es una base fuerte, para separarse de igual manera. Se agrega ácido clorhídrico para regenerar los compuestos. También se observa que la cafeína no sufre cambios ni alteraciones en ninguna de las reacciones, ya que es un compuesto neutro. Se calculó el porcentaje de cada principio activo presente en la tableta de Sebedol de la siguiente manera. Se cogió la masa de cada compuesto en gramos sobre el peso total del Sebedol por 100%. Se hizo esto con cada uno de los compuestos aspirina, acetaminofén y cafeína y nos dio para la aspirina 4.5%, para el acetaminofén 0.5%, para la cafeína 0.2%. Para obtener el porcentaje de recuperación de cada componente presente en la tableta de Sebedol por el método de extracción con base, se tomaron las masas de cada compuesto sobre el porcentaje de cada compuesto en la tableta de Sebedol por 100%. Para la aspirina nos dio 19%, para el acetaminofén nos dio 2,1% y para la cafeína nos dio 3,5% de porcentaje de recuperación. Se hallaron los valores de RF para los diferentes sistemas cromatográficos. Tenemos tres diferentes componentes que fueron aspirina, acetaminofén y cafeína. Como disolvente en la fase móvil 1 utilizamos etanoato de etilo. Con el componente 1 nos dio 0,3, con el componente 2 nos dio 0,3 y con el componente 3 nos dio 0,9 de RF. Para la fase móvil 2 utilizamos como disolvente hexano.
nos dio para el componente 1 0,2, para el componente 2 nos dio 0,1 y para el componente 3 nos dio 0,1 de RF. Para la fase móvil 3 utilizamos etanoato de etilo y hexano 2:1. Nos dio para el componente 1 0,3, para el componente 2 0,5 y para el componente 3 0,7. Para la fase móvil 4 utilizamos etanoato de etilo con hexano 2:1 y 1% de ácido acético. Nos dio como RF en componente 1 0,3, en el 2 nos dio 0,6 y en el componente 3 nos dio 0,8 de RF, para observar que la fase móvil con mayor resolución es la de fase móvil 4, etanoato de etilo con hexano 2:1 y 1% de ácido acético. Los valores de RF en el sistema de mayor resolución para los componentes de cebedol por extracción líquido-líquido se observan en la siguiente tabla. En un lado la base empleada en la extracción y en el otro el RF. Para la extracción 1 se tomó como base fosfato dipotásico y nos dio un RF de 0,3. Para la extracción 2 tomamos como base hidróxido de potasio y nos dio un RF de 0,6. Y para la extracción 3 no utilizamos ninguna base y nos dio un RF de 0,8. Se puede observar en la siguiente tabla los diferentes componentes de la tableta de cebedol en la cromatografía de capa delgada de mejor resolución. Para el componente 1 tenemos como RF 0,3. Para el componente 2, que es acetaminofén, tenemos como RF 0,6. Y para la cafeína, que es el componente número 3, tenemos de RF 0,8. Luego vamos a analizar si es coherente los valores de RF con la polaridad de las sustancias y la reacción con las bases. Análisis. Observando la tabla número 3 y los valores de RF obtenidos, se determina que según la polaridad de los compuestos y disolventes, hexano acetato de etilo 1:2 al 1% de ácido acético, el RF de la aspirina debería ser el que tiene el acetaminofén y viceversa, ya que la aspirina es un compuesto polar débil y el acetaminofén es un compuesto apolar, por lo que el RF de este debería ser el más bajo y el de la aspirina el intermedio. La cafeína obtuvo el RF esperado ya que es un compuesto polar al igual que el disolvente acetato de etilo y el ácido acético, que en este cromatograma está en mayor proporción. El ácido acético, al ser polar, hizo que el compuesto de cafeína y aspirina, también polares, se desplazan un poco más a comparación del cromatograma 3, que no contiene este disolvente. El acetaminofén apolar no cambió el RF ya que la abundancia de hexano, también apolar, no se modificó. Se aclara que el RF del acetaminofén y la aspirina, debido a su polaridad, deberían ser contrarios. Para extraer el primer compuesto se utilizó el fosfato dipotásico, el cual es una base débil, que atrajo la aspirina, la cual es una base fuerte. El hidróxido de potasio es una base fuerte, por lo que atrae un ácido débil, como lo es el acetaminofén. La cafeína, que es neutra, permanece sin cambios en la capa de éter y se aísla de esa capa por evaporación del éter. También se utilizó la técnica de cromatografía en capa delgada para determinar e identificar los componentes de una serie de analgésicos, en nuestro caso, únicamente del cebedol. El ácido clorhídrico se utilizó para regenerar los compuestos de aspirina y acetaminofén después de la fase acuosa. La fase móvil que presentó mayor resolución fue el hexano acetato de etilo 1:2 al 1% de ácido acético, debido a que al compararlas fue la que obtuvo los RFs más separados. También en nuestra cromatografía realizada con fase móvil acetato de etilo, se evidenció que la sustancia más pura que se obtuvo fue la cafeína, mientras que en el hexano se obtuvo en el compuesto 1. Por último, para el porcentaje de rendimiento se obtuvieron valores muy bajos. Pudo haber sido, según la doctora Peggy Klein, la que dijo que el acetaminofén forma
un sólido fino que es difícil de filtrar. También es menor la solubilidad de la cafeína en éter dietílico, que es 1,8 miligramos sobre mililitros, que en agua, que es 22 miligramos sobre mililitros. También significa que tanto el acetaminofén como la aspirina, aislados por extracción, pueden estar contaminados con cafeína o posiblemente se realizó mala extracción. Conclusiones. Se llevó a cabo la separación de los componentes del analgésico comercial por medio de la extracción líquido-líquido y se utilizó la cromatografía en capa delgada para verificar si hubo extracción o no. Se obtuvieron los componentes orgánicos de la tableta inicial, de los cuales se determinó el porcentaje de cada uno. También se concluye que la fase móvil con mayor resolución fue el hexano y etanoato de etilo al 1,2 y 1% de ácido acético. Se establecieron las reacciones ácido-base que ocurren en el proceso de extracción líquido-líquido y se lograron identificar los componentes orgánicos presentes en un medicamento por la comparación de los valores de RF con los presentados en la literatura y de acuerdo a su polaridad.